¿Alguna vez te has sentido atrapado en una eterna adolescencia, como si el mundo adulto no fuera para ti? Saltas de proyecto en proyecto, de pareja en pareja, con miedo al compromiso pero hambre de libertad. Tal vez no estás roto, tal vez estás habitado por el puera eternus, el arquetipo del niño eterno. Hoy vamos a desenterrar ese lado oscuro que parece inofensivo, pero que puede sabotear tu crecimiento, tus relaciones y tu propósito. Prepárate. Este viaje no es cómodo, pero sí necesario, porque entender al puera eternus puede cambiar tu vida. Dicen que hay personas que, aunque pasen los años, siguen viviendo como si la vida fuera una gran aventura infantil, no en el buen sentido de mantener la alegría, sino en el de negarse a crecer. Carl Jung llamó a este fenómeno puera eternus, el niño eterno. Es ese tipo de persona que parece tener una chispa inagotable, un alma creativa y un corazón soñador, pero que también huye de cualquier tipo de responsabilidad, como si fuera veneno. Es como si viviera en una eterna primavera, ignorando que la vida también necesita raíces firmes para florecer. ¿Te ha pasado conocer a alguien así? Todo parece encantador, hasta que el tiempo revela lo que no quiere enfrentar. Lo interesante de este arquetipo es que no todo es negativo. El puera eternus también representa lo sagrado de la niñez, la capacidad de maravillarse, de imaginar mundos nuevos, de soñar sin límites. En muchos casos, estas personas son artistas, pensadores, creadores con una sensibilidad muy especial. Son almas inquietas que brillan en espacios donde la libertad es prioridad. Sin embargo, esa luz interna suele apagarse cuando la realidad golpea la puerta. Trabajo, pareja, compromisos, el niño interno simplemente no sabe qué hacer con eso. Ahí comienza el desequilibrio. Jung nos advirtió que todos llevamos dentro ese arquetipo, pero el problema surge cuando se apodera del timón de nuestra vida. El puer no acepta reglas, ni estructura, ni límites. Le cuesta establecerse, elegir un camino, quedarse en un lugar. Constantemente piensa que allá afuera hay algo mejor, otro país, otra pareja, otro trabajo, otra oportunidad. Es el eterno fugitivo, y en esa fuga no construye nada concreto, solo vive soñando con lo que podría ser, pero jamás se detiene a sembrar. Un ejemplo práctico: piensa en ese amigo que cambia de carrera cada 2 años, que se enamora perdidamente, pero huye cuando la relación se vuelve seria, que siempre tiene planes espectaculares, pero nunca los ejecuta, vive de ideas, pero no de resultados. A simple vista, parece libre y feliz, pero en el fondo hay una angustia oculta. El miedo a crecer. No porque crecer sea malo, sino porque implica enfrentarse a uno mismo, al dolor, a las propias heridas no sanadas. Y eso, créeme, cuesta. Von Franz, en su obra El problema del puera eternus, explica que este arquetipo aparece con fuerza en sociedades que sobreprotegen a sus hijos. Niños que nunca tuvieron que esforzarse, que siempre recibieron todo. Al crecer, creen que el mundo funciona igual, que basta con desear algo para obtenerlo, pero la realidad es distinta, y cuando descubren que no es tan fácil, se frustran y regresan mentalmente a ese lugar donde todo era cómodo y seguro. El pasado se vuelve un refugio. Por eso, aunque el niño eterno es encantador, también puede ser profundamente solitario. No logra formar vínculos profundos ni compromisos duraderos. Vive en un eterno presente desconectado del tiempo real. Jung decía que el puer vive como si el tiempo no existiera, y esa frase lo define por completo. Es como un globo que flota sin rumbo, esperando que el viento lo lleve a alguna parte, sin darse cuenta que tarde o temprano tendrá que aterrizar. Pero ¿qué pasa cuando ese globo se estrella con el suelo? Cuando ya no hay escape, cuando la vida exige una decisión. Ahí comienza el verdadero desafío. El puera eternus tiene 2 caminos: seguir huyendo o mirar hacia adentro y preguntarse con honestidad brutal por qué le cuesta tanto crecer. Y no se trata de convertirse en un adulto gris y amargado. Se trata de integrar esa luz infantil con la madurez de la experiencia. Un equilibrio que pocos logran, pero que vale totalmente el intento. Y aquí es donde muchos se detienen, justo cuando deberían dar el siguiente paso. Porque lo que viene no es fácil de digerir. Implica cuestionar nuestros hábitos, nuestras excusas, nuestra forma de ver el mundo. ¿Será que el problema no está afuera, sino dentro de nosotros? Lo veremos mejor cuando hablemos del siguiente punto,
donde el niño eterno se enfrenta cara a cara con lo que más teme, la responsabilidad. El niño eterno no huye del mundo porque sea malo, sino porque le exige demasiado. Le pide que se comprometa, que elija, que renuncie a ciertos caminos para poder seguir otros. Y ahí es donde comienza la parálisis. El puer quiere todas las puertas abiertas, siempre. No quiere decidir porque teme perder. Prefiere quedarse en la fantasía de lo posible que enfrentarse a la concreción de lo real. Y esta evitación tiene un precio altísimo. Su vida entera se convierte en una eterna espera. Hay un término que lo define a la perfección: vida provisional. El puer aeternus vive como si lo verdadero aún no hubiese empezado. Esto es temporal, se repite. Ya llegará mi momento. Pero ese momento nunca llega, porque no depende del destino, sino de su capacidad de actuar, de asumir riesgos. Y claro, ahí está el problema. El puer teme fracasar, así que prefiere no intentar nada serio. Al fin y al cabo, si no se lanza, tampoco puede fallar, ¿cierto? Este comportamiento es más común de lo que parece. Personas brillantes, con talento de sobra, atrapadas en trabajos mediocres porque no es el momento de cambiar. Parejas que no avanzan porque algo mejor podría venir. Sueños que no se concretan porque aún no estoy listo. Todo gira en torno a la evasión. La vida del puer parece activa, pero en realidad está detenida. Es una especie de estancamiento disfrazado de movimiento. Jung lo explicó con claridad. Evitar el crecimiento es una forma de resistirse al proceso de individuación. Ese camino hacia la madurez personal donde uno deja de vivir según las expectativas de otros y empieza a ser verdaderamente uno mismo. Pero este camino asusta. No hay garantías, no hay mapas, solo hay un llamado interior que empuja hacia adelante. Y el puer, en lugar de seguir ese llamado, lo silencia. Prefiere soñar en vez de actuar, imaginar en lugar de construir. Y claro, la mente es hábil. El puer se convence a sí mismo de que tiene razones válidas para postergar su vida. Se dice que no es el momento, que aún no tiene suficiente experiencia, que el entorno no lo favorece. Pero, si somos honestos, detrás de esas justificaciones hay una gran verdad. Le aterra comprometerse, porque comprometerse es quemar las naves, es tomar decisiones que lo cambian todo, y él no quiere que nada cambie, aunque eso signifique vivir vacío. Este patrón suele repetirse durante años. El puer cambia de ciudad, de amistades, de proyectos, pero sigue siendo el mismo, porque el cambio externo no sirve si no va acompañado de una transformación interna. Vive atrapado en una especie de adolescencia eterna, creyendo que la vida es una promesa infinita. Pero el tiempo, amigo mío, no espera, y tarde o temprano, la vida le presenta una factura emocional difícil de pagar. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que en el fondo, el puer sabe que está evitando su destino, sabe que tiene un llamado, que hay algo más profundo esperándolo, pero no se atreve a dar el paso, así que se llena de frustración, se vuelve cínico, incluso agresivo, ataca todo lo que implique orden o estructura, se burla de los adultos aburridos, porque en realidad envidia su estabilidad, le gustaría tenerla, pero no está dispuesto a pagar el precio, y ese precio, claro, es el crecimiento. Una palabra que parece dura, pero que en realidad es liberadora. Crecer no es perder la magia, es aprender a dirigirla, no es dejar de soñar, es transformar el sueño en realidad, pero para eso hay que soltar la ilusión de que algo mágico va a llegar a salvarnos. Y justo ahí es donde entra un concepto clave que veremos a continuación, uno que muestra cómo el puer se autoengaña para evitar despertar, la píldora azul. ¿Te acuerdas de Matrix? Esa escena en la que Morfeo le ofrece a Neo dos opciones, la píldora roja para conocer la verdad o la azul para seguir dormido en una ilusión cómoda. Bueno, el puer aeternus elige la azul sin dudar, y no solo una vez, la toma todos los días. Prefiere una vida de apariencias, de excusas, de explicaciones bonitas, en vez de enfrentar el vértigo que implica despertar. Se miente a sí mismo para no asumir la carga de existir. Y lo hace con una maestría que a veces hasta convence a los demás. Este autoengaño tiene muchas formas. Una de las más comunes es pensar que todo está bien, aunque esté estancado, aunque no haya logrado lo que quería, aunque esté vacío por dentro. El puer se repite: yo estoy feliz así, pero en realidad no lo está.
solo ha construido una versión de sí mismo que le sirve para no tener que moverse. Vive de frases motivacionales y discursos espirituales mal entendidos. Usa palabras bonitas para justificar su parálisis. Hay otro tipo de autoengaño más sofisticado, el de la superioridad moral. El puer, incapaz de integrarse al mundo, lo desprecia. Se convence de que los que trabajan, estudian o forman familias están atrapados en un sistema mediocre. Él, en cambio, se considera especial, distinto, un ser que está por encima de todo eso. Pero eso no es iluminación, es soberbia, es miedo disfrazado de grandeza. Es una defensa ante la culpa de no estar haciendo nada con su vida. Y cuando hablamos de relaciones, la cosa se pone aún más clara. El puer suele evitar vínculos profundos. Le gusta el enamoramiento, la emoción del inicio, pero huye cuando aparece la necesidad de compromiso. Se siente atrapado fácilmente. Empieza a decir cosas como «necesito espacio» o «esto se volvió muy intenso», cuando en realidad lo que le pesa es la posibilidad de tener que sostener algo en el tiempo, porque eso implica responsabilidad emocional, y él no sabe cómo manejarla. Lo mismo ocurre con el trabajo. El puer puede tener talento de sobra, pero no perseverancia. Salta de proyecto en proyecto, de idea en idea, esperando que algún día algo le caiga del cielo. Y si no llega, culpa al sistema, a su jefe, al país, a los demás, nunca a sí mismo, porque aceptar que él es el único responsable de su destino sería como tomar la píldora roja. Doloroso, sí, pero profundamente transformador. Todo este ciclo de evasión lo va llevando poco a poco a una tristeza difícil de explicar. No es una depresión clínica, necesariamente, pero sí una sensación de vacío constante. Nada lo llena, nada le basta. Y lo más trágico es que, desde fuera, puede parecer que tiene una vida libre y relajada, pero por dentro vive atrapado en un bucle de promesas rotas y caminos no recorridos. Un infierno suave, disfrazado de comodidad. Jung decía que el ser humano necesita sentido, no solo placer o libertad, sino propósito. Y cuando eso falta, cuando la vida se convierte en un conjunto de días sin dirección, el alma se marchita. El puer cae en un estado que algunos llaman melancolía existencial. Lo tiene todo, pero no se siente completo, porque en el fondo sabe que está viviendo muy por debajo de lo que podría ser. Sabe que tiene algo que entregar al mundo, pero se niega a hacerlo. Y aquí es donde el autoengaño ya no basta. Llega un punto en que ni la píldora azul funciona. La vida exige una respuesta. ¿Vas a seguir huyendo o vas a mirar al espejo con honestidad? Porque lo que viene a continuación es clave, la figura de la madre y el confort paralizante que representa. El puer, para evitar su propia adultez, se esconde en un útero simbólico, y eso, como veremos, tiene consecuencias profundas en su desarrollo emocional. Si hay un lugar donde el puera eternus se siente seguro, es en el calor del hogar materno. No importa si ya tiene 30, 40 o incluso más, la figura materna se convierte en su refugio, su excusa y su trinchera. Carl Jung y Marie-Louise von Franz hablaron con claridad sobre este vínculo simbiótico, donde la madre no solo cuida, sino que impide crecer, y no siempre lo hace con mala intención. Muchas veces lo hace por amor, un amor inconsciente que asfixia. Ella le da todo, y él no aprende a sostenerse por sí mismo. Este patrón se repite en muchas culturas. La madre que resuelve, que protege, que evita que el hijo sufra. El hijo que no sabe valerse por sí mismo, pero tampoco quiere que nadie lo rete. Así se instala el famoso síndrome de Peter Pan, ese adulto que sigue actuando como adolescente. No quiere pagar cuentas, ni asumir errores, ni comprometerse. Vive esperando que alguien lo salve, y si no es su madre, buscará una pareja que cumpla ese mismo rol, una figura que lo mime, lo justifique y lo mantenga. Aquí es donde el complejo materno se vuelve evidente. El puer no ama a la madre solo como madre, sino como un símbolo de evasión. Ella representa todo lo que lo exime de responsabilidad. Y si por alguna razón ella desaparece, él queda perdido. No sabe qué hacer con su libertad, porque en el fondo no aprendió a ser libre, solo a depender con estilo. Puede parecer rebelde, pero en realidad es profundamente dependiente, no del mundo, sino de esa energía maternal que lo protege de sí mismo. Este apego se extiende también al plano emocional.
El puer busca constantemente experiencias intensas que lo hagan sentir vivo. Viajes, romances fugaces, fiestas, proyectos ambiciosos, pero siempre con una fecha de caducidad, porque lo profundo lo incomoda. Le tiene miedo al aburrimiento, al silencio, a la rutina. No porque sean malos, sino porque lo enfrentan con el vacío que lleva dentro. Y ahí, sin distracciones, podría descubrir que no sabe quién es realmente. Bonfrance, en Psicología del Puer Aeternus, describe con crudeza cómo este comportamiento genera frustración crónica. El puer vive en un péndulo constante, euforia y caída, entusiasmo y abandono, idealización y decepción. Nada lo satisface porque todo lo vive desde el deseo de huir, no desde el deseo de construir. No sabe quedarse, y cuando algo empieza a doler, simplemente se va, o se refugia otra vez en el abrazo simbólico de mamá. Este círculo vicioso también tiene consecuencias físicas. El cuerpo del puer suele reflejar su estado anímico, agotamiento crónico, insomnio, dolencias sin explicación, porque el cuerpo grita lo que la mente quiere callar. Vive como si la vida no le pasara, pero el desgaste emocional se acumula, y cuando la madre real ya no está, ese vacío se amplifica. Entonces busca reemplazos, psicólogos, maestros espirituales, parejas, pero ninguno logra llenar ese espacio infantil no resuelto. Hay que decirlo con honestidad. El puer no va a crecer hasta que se separe emocionalmente de la madre. No se trata de rechazarla ni de culparla, sino de cortar el cordón invisible que lo mantiene infantilizado. Solo así puede comenzar su propio viaje. Pero ese primer paso es brutal, porque significa renunciar al lugar cómodo, al papel de hijo eterno, y asumir que nadie más va a rescatarlo, ni su madre, ni el destino, ni el universo. Y justo cuando parece que todo se tambalea, aparece una pregunta que lo puede cambiar todo. ¿Qué pasa si en vez de escapar, actúo? Si en vez de imaginar, creo? Esta transición entre la evasión y la acción marca un punto de inflexión, porque no basta con entender el problema, hay que hacer algo con eso. Y ahí es donde entramos en uno de los dilemas más profundos del puer, la batalla entre fantasía y acción real. El puer aeternus vive en un universo de posibilidades infinitas. Sueña despierto, proyecta grandes ideas, imagina futuros brillantes, pero cuando llega el momento de actuar, se detiene. ¿Por qué? Porque en la fantasía no hay riesgos. En su mente, todo sale perfecto, sin fracasos ni decepciones. La acción, en cambio, implica exponerse, fallar, sentir dolor. Por eso se queda atrapado en su mundo mental, como un arquitecto que dibuja planos maravillosos pero jamás construye una casa. Desde afuera, puede parecer un genio. Tiene ideas originales, ve conexiones que nadie más ve, habla con pasión. Muchos lo admiran y le dicen, deberías escribir ese libro. Ese negocio que pensaste sería un éxito. Y él asiente, se emociona, pero no hace nada. Vive esperando el momento perfecto para empezar, un momento que por supuesto nunca llega, porque siempre hay una excusa, una duda, una inseguridad. La fantasía lo protege, pero también lo encierra. Esto genera un tipo de angustia muy particular, la del talento no realizado. El puer sabe que tiene algo valioso, que podría aportar mucho, pero no se lo permite. Y cuanto más posterga, más grande se hace el miedo. Termina atrapado en su propio castillo de ideas, sin ventanas al mundo real. Muchas veces hasta se convence de que actuar es rebajarse, como si ejecutar fuera para los simples y él estuviera destinado a cosas más elevadas. Pero la verdad es otra. Crear sin acción es solo vanidad intelectual. Hay un ejemplo muy común, el artista sin arte, esa persona que habla de sus proyectos, que colecciona libretas llenas de poemas o ideas, pero que nunca muestra nada. Tiene miedo a la crítica, al fracaso, al rechazo, así que prefiere seguir perfeccionando su obra eternamente. Pero el arte, como la vida, necesita ser compartido. No basta con imaginar, hay que pararse, tomar el pincel, enfrentar el lienzo, porque solo en el hacer nace el verdadero crecimiento. El puer también tiende a sobreanalizar todo. Antes de moverse, necesita entender cada detalle, anticipar cada resultado. Pero en la vida real, eso no funciona. Las cosas se construyen en el camino, con errores, con incertidumbre. Jung decía que el alma necesita experiencia,
no teoría, y el puer, por miedo, se queda atrapado en el pensamiento. Así pierde oportunidades, relaciones, tiempo, y lo peor, pierde el contacto con la realidad. Esta distancia entre lo que imagina y lo que vive genera frustración. El puer empieza a sentirse inútil, desconectado, incluso deprimido, no porque le falten capacidades, sino porque no las usa. Se mira al espejo y no se reconoce. ¿Qué he hecho con mi vida?, se pregunta, pero en lugar de actuar se encierra más. Vuelve a sus pensamientos, a su zona segura, como si eso pudiera curar el vacío que solo se sana con movimiento. Aquí es donde muchos abandonan. Piensan que algo está mal con ellos, que ya es tarde, que nunca lo lograrán. Pero no se trata de una falla interna, es simplemente que nunca aprendieron a dar el salto del mundo interno al mundo externo. Y eso se aprende, con práctica, con pequeños actos, con decisiones firmes. La fantasía no tiene por qué desaparecer, solo necesita aterrizar, porque cuando la imaginación se junta con la acción, se vuelve poder creativo real. Y si el puer logra reconocer esa verdad, entonces puede empezar a transformar su historia. Pero no lo hará solo. Hay una figura que puede ayudarlo a encontrar el equilibrio, a integrar la energía que le falta, y es justamente su opuesto, su sombra complementaria, el Senex, el anciano, esa parte interna que representa lo que el puer más necesita y más teme, y que exploraremos a continuación. Dentro de cada puer aeternus vive también su opuesto, el Senex, el anciano sabio. Este arquetipo representa la estructura, la disciplina, el orden. Es el que planifica, el que se compromete, el que sostiene a largo plazo. Mientras el puer sueña, el Senex ejecuta. Mientras uno quiere volar, el otro construye el camino. Son fuerzas opuestas, sí, pero también complementarias. La clave no está en elegir uno u otro, sino en encontrar el punto medio, porque el equilibrio entre ambos es lo que permite una vida plena. Pero claro, el puer le teme al Senex. Lo ve como una amenaza a su libertad. Cree que madurar es lo mismo que volverse rígido, aburrido, sin alma. No quiere convertirse en ese adulto que vive por inercia, que ha perdido la capacidad de soñar. Y en parte tiene razón. Muchos adultos han matado a su niño interior. Pero el error del puer es pensar que no hay forma de crecer sin traicionarse. No entiende que es posible integrar al Senex sin perder la magia del niño. Jung enseñó que la individuación ocurre cuando aprendemos a abrazar nuestros opuestos. El puer necesita al Senex para no perderse en sus fantasías, y el Senex necesita al puer para no convertirse en un ser frío, mecánico, sin pasión. Ambos se necesitan. Uno da alas, el otro dirección. Uno enciende el fuego, el otro lo mantiene encendido. Juntos, forman una personalidad madura, creativa y sólida. Separados, se vuelven extremos peligrosos. Mira a tu alrededor. Hay puers que jamás aterrizan, que se estrellan una y otra vez con la realidad. Y hay Senex que han olvidado reír, que viven atrapados en una rutina sin alma. Lo ideal es combinar la chispa con la constancia, el sueño con el trabajo, el entusiasmo con la responsabilidad. El niño eterno tiene que aprender a escuchar al viejo sabio, y este, a su vez, debe dejarse tocar por la luz del niño que alguna vez fue. Un buen ejemplo de ese equilibrio es alguien que trabaja con pasión, que se despierta con ilusión, pero también cumple sus tareas, que se permite jugar pero no huye de sus compromisos, que sigue soñando, pero con los pies en la tierra. Esa persona no es un puer, ni un Senex, es un ser humano completo, y eso es lo que el viaje interior busca, la integración de las polaridades. No se trata de eliminar partes de ti, sino de hacerlas dialogar. El peligro de quedarse solo en el puer es evidente. Caos, dispersión, frustración. Pero quedarse solo en el Senex también es dañino. Rigidez, miedo al cambio, represión. Ambos extremos son cárceles. Por eso, Jung hablaba del símbolo como puente. Y en este caso, el símbolo del anciano y el niño unidos aparece en muchas culturas. El sabio con mirada infantil, el maestro que ríe como un niño, el líder que nunca perdió su alma curiosa. Cuando el puer empieza a integrar al Senex, ocurre algo poderoso. Encuentra propósito, deja de buscar emoción constante y empieza a construir algo duradero. Aprende a canalizar su energía en proyectos reales. Descubre que no hay mayor libertad que saber sostenerse.
y que la creatividad florece más cuando tiene raíces firmes. Así, el caos se convierte en cosmos, la confusión en camino y la juventud eterna en sabiduría viva. Pero este proceso no es fácil. Requiere humildad, esfuerzo y, sobre todo, enfrentarse al dolor de dejar atrás la ilusión. La ilusión de que todo será perfecto, de que alguien vendrá a salvarlo, de que la vida se puede vivir sin límites. Y justo ahí empieza el verdadero viaje, el del héroe que acepta trabajar, caer, levantarse y transformar su existencia. Y de eso hablaremos en el próximo punto, el poder de la transformación a través del dolor. Hay una verdad que pocos quieren escuchar: el dolor transforma, no porque el sufrimiento sea algo deseable, sino porque nos obliga a mirar hacia adentro. El puera eternus, acostumbrado a la evasión, evita este encuentro a toda costa, pero tarde o temprano la vida le presenta un espejo que no puede esquivar, una pérdida, una traición, un fracaso, una soledad que cala hondo, y entonces, por fin, algo se quiebra, y en esa grieta empieza a entrar la luz del cambio real, de la madurez auténtica, del despertar profundo. Aquí comienza el verdadero viaje del héroe, no el de la película, sino el interno. Es en el que uno deja de culpar al mundo y empieza a hacerse cargo, en el que ya no sirve decir algún día, porque el presente aprieta, en el que ya no basta con imaginar, porque el alma exige crear. El puer, si quiere evolucionar, debe bajar a la tierra, ensuciarse las manos, sudar, frustrarse, seguir. Solo así puede salir del estancamiento crónico y recuperar su poder. El trabajo, lejos de ser una prisión, se convierte en camino de transformación. No hablamos solo de empleo, sino de esfuerzo consciente, de poner energía en algo que importa, en algo que desafía, que hace crecer. Jung decía que la individuación requiere sacrificio, soltar la máscara, enfrentar los miedos, construir con lo que hay. Y sí, al principio duele, porque implica decir adiós a la versión cómoda de uno mismo, pero al mismo tiempo nace una fuerza nueva. Muchos evitan este proceso porque creen que madurar significa volverse serios, fríos, calculadores. Pero es todo lo contrario. La verdadera madurez es tener la capacidad de sostener el fuego interior sin que te consuma. Es ser libre con responsabilidad, creativo con disciplina, soñador con estructura. El puer no tiene que morir, tiene que renacer, pero solo puede hacerlo si cruza el umbral del dolor y el trabajo, si deja de huir y se planta con firmeza. Este cambio no ocurre de un día para otro. Es una construcción lenta, a veces llena de dudas, a veces con recaídas, pero también llena de descubrimientos. Uno empieza a conocer partes de sí que no sabía que existían. Aparece la resiliencia, la paciencia, el amor propio real, y, poco a poco, el puer se convierte en creador de su vida. No espera a que las cosas pasen, las hace pasar, y al hacerlo encuentra algo que siempre buscó: propósito. Ese propósito no siempre es grandioso, a veces es sencillo: cuidar una familia, escribir un libro, enseñar a otros, sanar heridas. Pero tiene una cosa en común: conecta con el alma. Ya no se trata de impresionar, sino de vivir en coherencia. Ya no se trata de evitar el dolor, sino de integrarlo como parte del viaje. Así, el puer deja de ser niño no porque renuncie a su esencia, sino porque la transforma, de ilusión vacía a misión consciente. Y eso es lo más hermoso del proceso, que al final, el puer no pierde su chispa, la refina, la canaliza, se vuelve luz útil en vez de fuego descontrolado. Ya no huye del compromiso, lo honra, ya no teme el trabajo, lo elige, y ya no espera que alguien le dé sentido, porque ha aprendido a construirlo desde dentro, desde su historia, desde su dolor, desde su humanidad. Y cuando logra eso, se abre una nueva etapa. Una etapa en la que el niño interno no desaparece, sino que se reconcilia con el adulto que lo abraza. Un momento donde el puer descubre que puede ser libre y firme al mismo tiempo. Y ahí, justo ahí, se conecta con figuras simbólicas que reflejan ese equilibrio. Escritores, mitos, filósofos, todos ellos puentes entre el mundo de los sueños y el mundo real. Y eso es lo que exploraremos ahora, con ejemplos poderosos como El Principito, Ícaro y Nietzsche.
En algún punto del camino, el puera aeternus, que ha atravesado el dolor, el trabajo y la maduración, comienza a reencontrarse con su esencia original, pero esta vez sin máscaras ni ilusiones. Ya no necesita negar al niño que fue, ni rechazar al adulto que se ha vuelto. Descubre que ambas partes pueden coexistir. El niño ya no domina, ni el adulto reprime. Se escuchan, se entienden, se abrazan, y ahí nace algo profundamente transformador: la integración. Este reencuentro es silencioso pero poderoso. Ya no se vive desde la nostalgia, sino desde la conciencia. El puer, ahora transformado, se permite jugar, pero con propósito. Se permite soñar, pero con raíces. Se permite amar, pero sin miedo al compromiso. Comprende que crecer no es renunciar a la libertad, sino asumirla con responsabilidad, y que madurar no es volverse rígido, sino aprender a sostener el propio caos con ternura. En este punto, muchas figuras simbólicas comienzan a resonar con fuerza. El Principito, por ejemplo, nos habla de un niño que comprende lo esencial cuando el mundo adulto ya lo ha olvidado. Ícaro nos recuerda los peligros de la ambición desmedida, pero también el valor del deseo de volar. Nietzsche nos enseña que el espíritu libre nace del dolor, no de la comodidad. Todos ellos son espejos del viaje del puer que elige integrar su sombra. La reconciliación con el niño interior no es solo emocional, es espiritual. Es mirar hacia atrás y honrar las partes rotas sin quedarse atrapado en ellas. Es entender que la infancia no fue perfecta, pero sí necesaria. Que las heridas no te definen, pero sí te enseñan, y que dentro de ti siempre vivirá ese ser curioso, creativo y sensible. Solo que ahora no está solo ni a la deriva. Tiene un adulto firme a su lado que lo guía, lo protege y lo impulsa. El puera aeternus, una vez integrado, se vuelve fuente de sabiduría. Puede acompañar a otros en su proceso, puede inspirar sin imponer, puede liderar con corazón, no con ego. Y eso lo convierte en una figura rara y valiosa en el mundo actual. Alguien que ha cruzado el fuego y ha vuelto con un mensaje. Alguien que no teme mirar hacia adentro, que no necesita máscaras para brillar y que ya no busca salvarse, sino servir. Este nuevo estado no es una meta final, sino una forma de estar en la vida. El puer integrado vive en constante diálogo entre la luz y la sombra. Ya no huye del dolor, ni se aferra al placer. Observa, elige, aprende, se permite sentir sin naufragar y construye sin dejar de imaginar. Vive la paradoja con gracia y en ese equilibrio imperfecto encuentra su libertad más profunda. Ya no quiere escapar de la realidad, quiere transformarla. Es aquí donde el viaje se convierte en legado. El puer integrado no solo se sana a sí mismo, sino que rompe ciclos generacionales, inspira nuevas formas de vivir, abre caminos para otros. Puede criar hijos sin repetir patrones, crear arte que toque almas, emprender proyectos con alma. Porque ya no vive desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Porque ya no busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. Y así, el círculo se cierra, pero no como un punto final, sino como una espiral que continúa. El puera aeternus, reconciliado con su niño interior y fortalecido por su adultez consciente, ya no es prisionero del miedo, es un creador de realidades, un puente entre mundos, un alquimista emocional, y su historia, como la tuya, apenas comienza. Después de recorrer este viaje profundo por las entrañas del puera aeternus, una cosa debería quedar clara. No se trata de eliminar a este niño interno, sino de integrarlo con conciencia. Ese impulso de soñar, de buscar libertad, de romper con lo establecido, no es una debilidad, es un don. Pero un don sin dirección puede volverse una carga, un veneno dulce que sabotea cada intento de crecimiento. Y ahora tú sabes cómo reconocerlo. Quizá te viste reflejado en sus miedos, en su rechazo al compromiso, en su fascinación por lo inalcanzable. Tal vez te diste cuenta de que no eras tú el que tomaba decisiones, sino ese niño herido que aún esperaba ser rescatado. Y lo más potente de todo, ahora sabes que nadie va a rescatarte excepto tú mismo. Eso no es una sentencia, es libertad, es madurez, es poder personal. El puer no desaparecerá. Siempre estará ahí susurrándote al oído, tentándote con caminos fáciles,
con evasiones dulces, con la ilusión de que puedes vivir sin consecuencias, pero ahora que lo conoces, puedes decirle, te escucho, pero no te dejo conducir. Puedes convertir su energía caótica en creatividad, su rebeldía en visión, su dolor en arte, y eso, créeme, te cambia la vida. El adulto que se reconcilia con su niño interior no se vuelve aburrido ni rígido, se vuelve profundo, se vuelve completo. Es capaz de comprometerse sin sentirse atrapado, de amar sin depender, de soñar sin huir de la realidad. El puer integrado es la chispa que enciende el fuego de una vida con propósito. Y ahora tú tienes las herramientas para hacerlo. Pero cuidado, el mundo está lleno de distracciones que buscan adormecer al adulto consciente y alimentar al puer dormido. Redes sociales, placeres inmediatos, falsas promesas de felicidad express. Resistir eso exige valor, enfoque y una identidad bien definida. Y eso se construye día a día, decisión a decisión, con cada sí que le das a tu evolución y cada no que le das a tus viejos patrones. Así que no esperes a sentirte listo. No esperes que todo esté claro o que alguien te dé permiso. Este es el momento de actuar, de crecer, de hacer las paces con tu historia y caminar con fuerza hacia lo que estás llamado a ser. El puer siempre te ofrecerá una salida fácil, pero tú ya no eres el mismo de antes. Ahora sabes que tu libertad no está en huir, sino en elegir, y si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya despertó, algo que no va a dejarte volver atrás. Quizá el camino por delante sea incómodo, lleno de desafíos internos, pero también está lleno de significado, porque lo que está en juego no es solo tu presente, sino el tipo de persona en la que te convertirás y el impacto que tendrás en quienes te rodean. Tu evolución personal no es egoísta, es revolucionaria. Así que te dejo una pregunta final, una semilla para que germines en silencio. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de huir y decidieras ser el adulto que tu niño interior siempre necesitó? Tu vida no sería más fácil, pero sin duda sería más auténtica, y eso vale cada paso. Porque el puer eterno no vino a destruirte, vino a recordarte que aún estás a tiempo de reconstruirte.